Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Aquí seguimos con las meditaciones para la gloria de Dios. Decirte que es impresionante todo lo que estamos aprendiendo con esta palabra de Primera de Pedro. Inspirado por el Espíritu Santo, el Señor nos guardó el Antiguo Testamento para que nos sea revelado en el Nuevo Testamento, o sea, nosotros. Y luego usó a los apóstoles, como vemos aquí en este caso, a Pedro, y le usó para que este mensaje nos llegue a nosotros. Y luego nos dijo ayer que esto es cosa que anhelan los ángeles. ¿Qué cosas, verdad? Nosotros tenemos las cosas que anhelan los ángeles. Como hemos dicho antes, podemos decir que somos la Universidad de los Ángeles. ¡Qué bueno! Bien, vamos a seguir meditando este capítulo bíblico para la gloria de Dios. Vamos a meditar ahora el versículo 13, 14 y 15. Hay un mensaje también importante ahí que nos toca aprender. Como sabéis, estamos aprendiendo la Biblia hasta terminarla. Que el Señor nos dé fuerza porque de verdad no es fácil, ¿vale? Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer primero el versículo 13 y luego lo meditamos, como hacemos siempre, leemos, meditamos, meditamos. Nuestro tema es llamamiento a una vida santa o llamamiento a la santidad, ¿vale? Llevando una vida de santidad. Así que vamos a hablar de llamamiento a la vida santa. Vamos a leer el versículo 13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, escucha, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos viene la gracia, se manifestará. Más gracia, más de lo que tenemos ahora, que el Señor pagó el precio por nosotros y nosotros vivimos una vida plena, ¿verdad? Pues dice que habrá más gracia. Así que, mi querido amigo, coge tu Biblia, vamos a meditar este versículo 13. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor con esta palabra maravillosa y tan importante en la que estamos aprendiendo. Vamos allá. La primera parte que vemos aquí, vemos que dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. De las dos formas está bien. Mira, en vista de lo que el Señor ha hecho por nosotros, mi querido amigo, deberíamos tener un espíritu optimista y esperanzador. No afanarnos y querer alcanzarlo todo, porque mira todo lo que Jesús hizo por nosotros. De verdad sí merece la pena esperar en Él. Luego dice, con templanza esperad perfectamente en la gracia que se os traerá. Amén. Aquí en efecto habla de la glorificación de los santos, ¿vale, mi querido amigo? Entonces vamos a esperar con templanza, vamos a esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a glorificar. Luego dice aquí, cuando Jesucristo os es manifestado. Aquí se refiere al arrebatamiento venidero de la iglesia. O sea, si estamos viendo bien aquí, el Señor nos pide paciencia porque habrá más gracia de lo que ya tenemos ahora. Luego el Señor nos dice que tenemos que vivir con espíritu de optimismo y esperanzador, que no vayamos ahí metiendo la pata por ir detrás de las cosas. Tenemos que tener esperanza y ser optimistas. Luego también habla de que seremos glorificados. En este versículo 13 vemos también que se refiere al arrebatamiento venidero. ¿Tú sabes lo que es que nos vamos a ser arrebatados, mi querido amigo? Súper fuerte. Bien, vamos a pasar al versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabíamos nada. ¿Qué significa esto? El Señor lo que nos quiere decir es que no seamos dominados con la vieja naturaleza que teníamos antes, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa que antes nos dominaba antes de estar en Cristo. Tenemos que luchar para permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo vive en el pasado y siempre va a traer el pasado para destruir nuestro futuro. Y ahora nosotros tenemos que perseverar teniendo un espíritu de optimismo, siendo optimistas, teniendo un espíritu esperanzador y, mi querido amigo, sabiendo que seremos glorificados. No nos afanemos de verdad. Vamos a pasar al versículo 15 porque el Señor va a venir. No nos dejemos dominar por la naturaleza pecaminosa. El versículo 15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mi alma te alaba. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? La primera parte que vemos aquí dice, sino como aquel que os ha llamado es santo. Mi querido amigo, decirte que Dios es santo. Dios es santo, por lo tanto, debemos también nosotros
ser santos. Luego dice, sed también vosotros santos en toda conversación. Esto se refiere al estilo de vida. Que Dios nos ayude a hablar bien, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no meter la pata todo el rato hablando mal, hablando de cosas que no debemos. Que Dios nos ayude, mi querido amigo. Pues esta es la palabra que te venía a compartir hoy, que nos recuerda vivir en santidad. Nos ha dicho que tenemos que debemos tener un espíritu optimista y esperanzador. Nos ha dicho que también en el versículo 3 nos ha hablado de que los santos serán glorificados. Y también se habla de Jesucristo será manifestado, esto es en el arrebatamiento de la iglesia. El versículo 14 nos ha hablado de que no seamos dominados por la vieja naturaleza, estos deseos que tú y yo ya hemos abandonado, que abandonamos antes de conocer a Cristo. No, que abandonamos después de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo éramos mundanos. Después de conocer a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Y el versículo 15 se refiere a que como nuestro Dios es santo, tú y yo también tenemos que luchar para ser santos. Mira como dice Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón para que pueda derramar completamente su espíritu en nosotros y Él mismo nos va a santificar cuerpo, alma y espíritu. Nada de esto tenemos que hacerlo nosotros. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo en lo que somos débiles. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que tú y yo tengamos este espíritu optimista y esperanzador, porque así seremos glorificados y luego seremos arrebatados, mi querido amigo. Que Dios te bendiga muchísimo y vamos a dejar esto aquí, no vamos a hacerlo más largo. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.